Muy buenos días, tardes, noches, depende cuando me estén viendo. Soy el maestro y entrenador de la FIDE, Sebastián Fell, y volvemos a comentar una de mis partidas del último torneo que estuve jugando en Tierra del Fuego, el Magistral de Río Grande. Un torneo, la verdad que muy lindo, muy agradable, que fue parte de un mini circuito que hice por Tierra del Fuego. Ya en el último video comenté la partida que jugué en Ushuaia y ahora voy a comentar una que jugué en Río Grande, el segundo torneo. Vamos a ver directamente la partida, después les cuento un poco cómo me fue a lo largo del torneo. Vamos a ver una partida que jugué en la última ronda. La última ronda de un torneo a 7. Veníamos también de jugar el otro torneo en Ushuaia, así que ya estábamos un poco cansados. Y en este caso jugué contra el fuerte jugador Rocabado, que es del sur, si no me equivoco, de Comodoro Rivadavia. Un fuerte jugador. Él juega de blancas, jugó D4 y yo juego mi acostumbrada defensa india de rey con caballo F6, caballo F3, G6, C4, alfil G7, caballo C3, enroque corto, E4 y D6. Esta es como una de las posiciones principales de la defensa india de rey, que es la defensa que más suelo jugar de negras contra peón dama, aunque también juego algunas otras cosas. Tengo, si se quiere, bastante experiencia. Hace muchos años que la vengo jugando, diría unos 15 años que la vengo jugando, con variados resultados. Y el blanco elige la línea más principal, que es alfil E2, la variante clásica. E5, enroque corto y caballo C6. D5 y caballo E7. Entonces con esto queda configurada esta variante que en algunos lados la llaman variante Mar de Plata, en otros lados la llaman variante Yugoslava. Lo cierto es que es una de las líneas más conocidas de la India de Rey, una de las más practicadas, tiene muchísima teoría, pero más allá de eso creo que es una de las líneas por la cual muchos de los que jugamos India de Rey nos hemos enamorado de esta defensa. Es la típica defensa donde el negro va a lanzar todos los peones en el flanco de rey, F5, F4, G5, G4, y empezar a atacar por el flanco de rey, mientras el blanco hace lo mismo por el otro flanco, ¿no? Principalmente, bueno, esa flecha no va, B4, C5 y usar la columna C. Son posiciones realmente muy agudas, con muchísimas partidas modelo para analizar. El blanco acá tiene diversas opciones. La jugada más clásica es caballo E1. También caballo D2 ha sido muy practicada. Pero tal vez en los últimos tiempos, a partir de la década del 90 principalmente, se ha puesto un poco más de moda la jugada B4, el ataque a la bayoneta lo llaman. Kramnik ha sido uno de los grandes exponentes de esta jugadita, y es probablemente la que más se juega en la actualidad. Sin embargo, mi rival juega caballo E1 siguiendo carriles bien clásicos. Hay cientos o no sé si miles de partidas con esta posición. Caballo D7, ¿sí? El plan principal del negro es jugar F5. ¿Por qué? Porque el peón más avanzado del negro es el peón de E5. Y entonces este peón está pidiendo a gritos tener un compañero. Al jugar F5 lo que estamos haciendo es ganando más espacio en el flanco en donde ya tenemos más espacio. Y es por eso que blanco tiene que jugar por el otro flanco. ¿Por qué? Porque el peón más avanzado de blanco es el peón de D5 y por lo tanto el plan de blanco va a ser jugar C5 para ponerle ahí un compañero al lado. Ya yo por lo menos el primero que se lo escuché mencionar es al gran maestro Oscar Pano, aunque no sé si es invento de él, que él decía que la estructura de peones es como una flecha y la estructura de peones del negro está apuntando hacia el flanco de rey
mientras que la estructura de peones del blanco está apuntando hacia el flanco de dama, y por eso son los flancos correspondientes de ataque. Y el blanco, por supuesto, sigue con su plan, caballo D3. El caballo es de D3, o sea, para eso juego caballo E1, ¿no? Para jugar caballo D3, el caballo es de D3, apoya la jugada C5, por un lado, pero por el otro también el caballo a veces puede ir a F2, desde donde controla G4, una variante tal vez un poco más restringida, donde trata de evitar nuestro ataque. Entonces nosotros continuamos con F5 obviamente, y ahora alfil D2 continuando con el desarrollo y permitiendo que el blanco ocupe la columna C con su torre. Y en este momento tal vez algún jugador poco experimentado haría F4, que es básicamente la idea del negro, jugar F4 y seguir avanzando peones y seguir ganando espacio en el flanco de rey. Pero esta jugada es un grave error posicional, porque le permite al blanco jugar alfil G4. Y el problema del alfil G4 es que tarde o temprano el negro no va a poder evitar que el alfil de G4 se cambie por el alfil de C8. Y de esta forma el blanco se deshace de su alfil, que es un alfil un poco malo, y perdemos nuestro alfil de casillas claras, que es nuestro alfil bueno. Y es un alfil que no solo es bueno, sino que es prácticamente esencial en el ataque. Sin el alfil de C8, muy difícilmente el ataque del negro funcione. Vamos a ver por qué en algunas jugadas. Pero créanme, hay que evitar este cambio de alfiles. Por eso, en vez de F4, la jugada correcta es caballo F6, amenazando comer en E4. Entonces ahora el blanco puede comer en F5 también, que es otra variante completamente distinta. Pero en este caso juega F3, sosteniendo el centro. Y ahora sí jugamos F4, porque ahora la jugada del alfil G4 es imposible. Entonces el blanco juega torre C1, siempre teniendo en vistas la jugada C5 y G5 por parte del negro, intentando jugar G4, aunque por el momento no se puede porque simplemente nos comen, pero es el principio. Entonces ahora viene C5 por parte del blanco y caballo G6. Otra de las virtudes de la jugada G5 del negro es que le permite al caballo de E7 encontrar una buena casilla, ya que desde G6 el caballo muchas veces aparece en H4, listo para entregarse en G2 y sumar más piezas al ataque. También a veces ese caballo busca otra ruta por H8, F7 y H6, con idea de apoyar la jugada G4. Generalmente primero el negro juega H5, ¿no? Y después hace esta maniobra de caballo. Y entonces con el peón en H5, el caballo en F6, el caballo en H6, el alfil en C8, la ruptura G4 va a venir en algún momento. Entonces el caballo ese negro tiene básicamente esas dos opciones principales. Y ahora la jugada, la variante principal, digamos, la más practicada en la historia de esta posición es la jugada C por D6, C por D6, caballo B5, amenazando meterse en C7 y también presionando sobre el peón de D6, que es la gran debilidad que tiene el negro en estas estructuras. Y entonces el negro tiene que jugar torre F8 para defender ese punto. Y ahora viene dama C2 y bueno, hay muchísima teoría sobre esto. Y esta es la línea más practicada. Pero en vez de eso, el blanco juega caballo C5, caballo B5 inmediatamente. Que está amenazando, obviamente, comer en D6 y luego meterse en C7. Por lo tanto, estamos obligados a jugar torre F8, torre F7, defendiendo la séptima fila. Ahora el blanco podría jugar C por D6 y trasponer a la otra variante, pero en vez de eso juega alfil B5. Y la verdad es que la jugada del alfil B5 es bastante interesante. Por suerte para mí, yo tenía tengo un amigo
que fue ex alumno hace ya muchos años, que solía jugar esta línea de blancas y la hemos jugado varias veces en partidas rápidas más que nada. Y me acuerdo que la primera vez que me jugó esta jugada me puso en graves problemas porque yo no la conocía. Pero obviamente después me la puse a estudiar y ya hoy en día ya sé cómo jugar contra esta jugada. Pero en su momento me sorprendió mucho. Digamos, yo tuve la suerte, como dije, de ya haberla jugado esta línea. Así que te agradezco, Rodrigo, por haberme enseñadola. Y ahora pude reaccionar de forma correcta. Digamos, yo todavía estaba dentro de la teoría, así que yo seguía jugando rápido. Y la jugada correcta es, obviamente, B6, ¿no? El blanco con su última jugada no solo está poniendo presión sobre el peón de C7, sino que lo está clavando. Entonces está amenazando comer el peón de D6. Por lo tanto, tengo que jugar B6 prácticamente forzado. Lo que pasa es que en su momento hacer este tipo de jugadas a mí no me gustaba mucho porque yo me habían enseñado de chico que no hay que mover peones en el flanco donde nos están atacando porque estoy creando debilidades para que mi rival me ataque. En este caso, mover el peón de B6 genera debilidades, en particular la debilidad de C6. Y si, por ejemplo, una torre blanca aparece en esa casilla, es bastante molesta porque me pone mucha presión sobre el peón de D6. Entonces, en mi desarrollo clásico, digamos, esta jugada me parecía bastante fea, pero es entendible que sea prácticamente única para no perder material enseguida. Y ahora el blanco juega C por D6, entregando el alfil de A5. Nuevamente, la primera vez que me hicieron esta jugada me vi sorprendido, pero para esta partida que jugué hace unas pocas semanas ya estaba preparado y ya sabía que el alfil no se come, porque si comemos nos comen en C7, el blanco tiene dos peones muy fuertes a cambio de la pieza, uno de ellos en séptima, los dos están libres y el blanco obtiene una iniciativa muy peligrosa por el flanco de dama. Entonces hay que simplemente ignorar el sacrificio y retomar en D6 como si no pasara nada. Y ahora sí amenazo el alfil. El alfil básicamente tiene dos retiradas, una más activa en B4 para presionar sobre el peón de D6, a lo que el negro va a tener que defenderse con alfil F8, caballo E8, etcétera, etcétera. O la que hizo Fernando en esta partida, que fue alfil E1. El alfil en E1 parece más pasivo y bueno, puede ser que el alfil ahí esté un poco más pasivo, pero el alfil se puede reagrupar por F2 y en realidad la idea es que al no estar el alfil en B4, ahora el blanco puede utilizar esa casilla para el caballo. En especial para la maniobra caballo B4, caballo C6, que molesta un poco. Ese caballo ahí estaría bastante metido en mi posición, controlando demasiadas casillas. Entonces es necesario saber reaccionar contra eso. Y como ya dije, basado en mi experiencia previa, ya sé cómo jugar. No hay que jugar en esta posición A5, con A5 evitamos la maniobra, pero lo cierto es que el blanco va a jugar torre C6, después va a jugar alfil F2, dama C2, y hay mucha presión sobre mis peones débiles de D6 y B6, y la torre en C6 la verdad que está muy bien ubicada. Entonces la forma correcta de jugar a esta línea es primero jugando A6, obligando al caballo blanco a que se retire, caballo C3, y ahora sí A5. Entonces de esta forma evitamos que el caballo blanco vaya a B4 y también estamos evitando, por lo menos por el momento, que la torre blanca vaya a C6 porque quedó el caballo en el medio, obviamente. Entonces yo sinceramente sabía teoría hasta acá. Digamos, violando todos los principios clásicos que me enseñaron de chico, había que mover todos los peones de flanco dama, crearse un montón de debilidades. Pero la clave es que ahora el ataque blanco está un poco ralentizado. Y entonces mientras el blanco
le da una nueva energía a su ataque, el negro puede aprovechar esos tiempos para ir al ataque en el flanco de rey. Y en esta posición, la verdad que es una posición con muchos antecedentes. Yo la verdad es que no recordaba ninguno. Probablemente en algún momento vi partidas de esta posición, pero yo solo me acordaba que había que llegar hasta acá y después seguir con el ataque, pero no más que eso. Pero hay bastantes antecedentes, incluso hay partidas de grandes maestros famosos, como por ejemplo Meyer, Bacrot, Yu Wenchu y alguno más que seguramente me estoy olvidando por el camino. Y entonces en esta posición el blanco tiene un montón de opciones lógicas. Por ejemplo, alfil F2 es una jugada lógica. Vamos a marcarlas. Alfil F2 es una jugada lógica. Ya dijimos que ese alfil suele ir por ahí. Caballo B5 también. Es una jugada muy lógica. Volviendo con el caballo. A pesar de perder algunos tiempos. La idea ya sabemos que es tratar de meterse en la séptima fila. Tratar de meterse en C6. Presionar sobre el peón de D6. Son todas jugadas muy lógicas. También está, como expliqué antes, la restrictiva caballo F2, que se ha jugado un par de veces para sobre defender G4. El problema es que si vamos a jugar caballo F2, el alfil blanco de E1 queda por lo menos raro. Lo cierto es que el gran maestro argentino Mareco, el número 1 de Argentina, ha jugado caballo F1, caballo F2. A mí en principio me parece raro, pero si Mareco la hizo, debe tener sentido. Pero en esta partida mi rival juega B4. Y sinceramente B4 mucho no me gusta. La verdad es que cuando a mí me hizo B4 me pareció como una especie de alivio. Porque esa jugada en sí está bien que está intentando abrir líneas en el flanco de dama y está tratando de crear tensión en el flanco de dama. Todo eso es positivo para el blanco porque ese es el flanco en el que tiene que jugar el blanco. Pero el problema es que no está amenazando nada concreto. Porque incluso si va a comer y abrir la columna B, no tiene la torre en B1 todavía. En cambio la torre blanca ya tiene un objetivo que es la casilla C6. Por eso me parecía mucho más directo jugadas como caballo B5 o alfil F2. Eran jugadas que me molestaban un poco más. En cambio B4 al ser menos directo y al no tener que defenderme de nada, puedo yo seguir con mi ataque. Y entonces, ¿cómo continúo con mi ataque? Alfil F8. Sí, es verdad, no parece una jugada de ataque, pero es una jugada importante dentro del esquema del negro. El alfil sobreprotege el peón de D6, que eso es importante, como ya dije, esa suele ser la debilidad más común del negro, incluso la única debilidad muchas veces. En este caso el peón de B6 también es una debilidad. Pero el alfil ahí sobreprotege el peón que probablemente el blanco lo vaya a atacar en algún momento, así que es una jugada útil. Pero la idea principal en realidad es darle paso a la torre negra, que puede ir a G7 o a H7 y sumarse al ataque para apoyar principalmente la ruptura en G4. Como dije, el plan del negro es jugar G4, pero necesita preparación porque por el momento me comen el peón y listo. Entonces, este tipo de maniobras para un jugador de India de Rey deberían ser normales. Y ahora el blanco juega alfil F2. Y en este momento hago una jugada que a mí principalmente creo que es la jugada que me consumió más tiempo y que me dejó más contento porque la verdad es que la siguiente jugada que hice me parece que es la mejor jugada que hice en la partida. Y después descubrí que no es ningún invento descabellado, sino que en otras partidas se han jugado esa misma jugada en posiciones similares. No en esta posición, pero sí en posiciones similares. Así que, como siempre, les pido que pausen el video y traten de pensar a ver qué jugar en esta posición de negras.
El negro tiene jugadas estándar, como por ejemplo alfil G7, es una jugada, torre G7, es una jugada supernatural y es, digamos, la continuación lógica de mi última jugada. También la jugada H5 es una jugada temática para apoyar G4. Es más, en la única partida que encontré con esta posición fue una partida de Su Chen contra Xu Wenxu, dos jugadoras chinas muy fuertes. Bueno, Xu Wenxu es una de las mejores del mundo hoy en día. Su Chen también fue una jugadora muy fuerte. No sé si fue campeona mundial en un momento. Y en esta posición, en esa partida, el negro jugó H5. Y bueno, si una gran maestra 2500 juega H5, es también una jugada razonable. Pero me parece que la jugada que hice yo es mejor, es más precisa. ¿Por qué? Porque yo en principio no quiero jugar H5. Esta es una cosa que aprendí tal vez por experiencia. Si puedo jugar G4 sin H5, suele ser mejor. Porque la casilla H5 me puede servir para otras cosas también. Entonces, si el blanco no juega H3, o sea, si el blanco juega H3, estoy forzado a jugar H5, ahí no hay duda. Pero si el blanco no juega H3, prefiero tratar de evitarla si se puede. Y además, acá hay un tema que es muy importante en la India de Rey, así que si ustedes juegan India de Rey, esto lo tienen que saber. Y es que el blanco, en esta posición, nos está evitando la jugada G4, porque de vuelta, si juego G4 me comen, pero el blanco está en una especie de Suswan para evitar G4. Porque cualquier movimiento que haga el blanco para continuar con su ataque implica dejarme hacer G4. Paso a explicarme. El blanco ya tiene la torre en C1 lista para meterse en C6, pero necesita más piezas. Si por ejemplo intento traer la dama, con por ejemplo, no sé, dama C2, que sería un poco raro, pero supongamos que trata de traer la dama ya no estaría defendiendo G4. Entonces ahí yo podría jugar G4 sin perder un peón. Si el blanco intenta activar el caballo, por ejemplo caballo B5, que como dijimos es una jugada muy lógica por parte del blanco, el caballo deja de defender el peón de E4 y por lo tanto puedo jugar G4, porque si me come, le puedo comer el peón central, el peón de E4. Entonces, para él evitarme mi ruptura, él no puede mover ni el caballo, ni el caballo de C3, ni la dama, ni el alfil de E2. Todas esas piezas ahí tienen que quedarse ahí. Si se mueven, yo puedo jugar G4. Pero si no se mueven esas piezas, es imposible que me pueda atacar. Porque sí, porque no es posible crear amenazas sin mover alguna de esas piezas. Entonces yo sé que el blanco va a mover el caballo o la dama, las va a mover en algún momento. Y cuando las mueva yo voy a poder jugar G4. Y es por eso que no necesito preparar G4. Solo necesito hacer alguna jugada de tiempo, pero que sea útil. Por supuesto, ¿no? No perder un tiempo con alguna jugada ridícula. Y es por eso que se me ocurrió y hice la jugada torre B8. Para mí la jugada torre B8 es la mejor jugada de la posición. De vuelta, es una jugada de espera. Si el blanco juega caballo B5, hago G4. Pero no es una jugada de espera ridícula. Porque yo sé que el blanco va a jugar torre C6 y va a presionar sobre los peones de D6 y B6. Entonces yo lo que estoy haciendo es sobreprotegiendo mi debilidad, tomando en cuenta que en algún momento va a ser necesario hacerlo. O sea, es una jugada útil que 2 o 3 jugadas después se va a mostrar que es muy importante. Incluso, es más, la partida que mencioné antes entre Su Chen y Xu Wenxu, en donde la jugada negra se hizo H5, medio que demostró la fuerza de mi jugada. Porque ahora el blanco jugó caballo B5, G4, noten que no era necesario H5, podía jugar G4 sin que esté el peón en H5 porque el blanco sacó su caballo de C3. Y ahora contra torre C6, el blanco amenaza el peón de B6 y lo tengo que defender. Pero el problema es que ahora torre B8 no sirve. ¿Por qué no sirve?
porque viene dama C2 amenazando entrar, amenazando el alfil que está comprometido, o sea, la amenaza concreta es alfil por B6, y si tomo de torre se me cae el alfil de C8, y entonces el alfil de C8 tiene que moverse, pero no tiene muy bien a dónde moverse, porque si se va a D7, viene caballo por D6, y se me cae todo. Y si el alfil sale por B7, se cae el peón de B6, tampoco es muy agradable. Entonces el alfil tiene que ir a A6 para no perder ningún peón, pero eso le permite al blanco en realidad jugar caballo C7, ganando un tiempo sobre el alfil, pero mucho más importante, amenazando meterse en E6. Y el caballo en E6 es demasiado fuerte para mi gusto. Y bueno, y además en realidad también está amenazando comer el peón de B6, ¿no? También está amenazando... bueno, alfil por B6 no, porque hay torre por puede haber. Pero bueno, hay un montón de cosas dando vueltas y acá mi posición sería horrible. Entonces, en esta posición, la China no pudo jugar torre B8 y en vez de eso jugó torre B7. ¿Por qué? Porque ahora a dama C7 ya no está la amenaza de alfil por B6 porque la torre negra no está sobrecargada. Entonces el negro pudo jugar caballo E8 defendiendo la casilla C7. Pero esto es mucho peor que lo que pasó en mi partida, porque ahora las piezas negras están demasiado en el flanco de dama. La torre de B7 a mí me gustaría que esté en G7, porque la columna G probablemente se abra rápidamente. Y la torre de A8 no está haciendo nada. Entonces la verdad es que las piezas negras no están bien preparadas para el ataque. Es más, las piezas negras medio que se fueron del ataque para tener que defender. Y lo cierto es que en esta posición el blanco está mejor. Yu Wenyu terminó ganando la partida. El negro terminó ganando la partida porque la India de Rey es así, aún estando peor, aún estando perdido, siempre hay muchos recursos. Pero objetivamente el blanco está mejor y podría haberse defendido mejor más adelante. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la jugada torre B8 se justifica mucho más. Porque si ahora el blanco juega caballo B5, ahora yo puedo jugar G4 sin necesidad de H5. Hice una jugada más útil que H5, que fue la jugada torre B8. Entonces básicamente tengo un tiempo más en el ataque. Ahora si el blanco juega torre C6, el blanco no está amenazando nada porque ya está todo defendido. Entonces puedo utilizar ese tiempo para atacar. ¿Atacar cómo? Bueno, similar a la partida, así que no me voy a adelantar a lo que va a pasar. Pero se ve claro en comparación esta posición con la partida de las grandes maestras que el negro está mejor preparado. Tiene un tiempo extra básicamente que nos ahorramos al no jugar H5. Así que todo esto justifica que mi jugada torre B8 es la jugada correcta y es la mejor jugada. Así que estoy muy orgulloso de ella. Espero que la hayan encontrado. A mí me consumió varios minutos descubrir la fuerza de esa jugada, digamos. Y ahora mi rival no juega caballo B5, que de vuelta debería ser lo más productivo. Lo que pasa es que el blanco, si continúa con ese plan, la verdad es que la jugada B4 queda como... ¿Para qué la hizo? ¿Para qué hizo B4 si después planeaba atacar por la columna C? Entonces trata de ser más consecuente y juega torre B1. Tratando de, bueno, voy a abrir la columna B y la voy a usar. Obviamente el blanco está amenazando simplemente B por A5 y mi torre de B8 está en el aire. Es por eso que yo jugué alfil D7 defendiendo la torre de B8 y además también evitando caballo B5. Ya esta jugada que siempre estaba ahí como medio molestando, por el momento no va a ser posible. Y bueno, ahora el blanco tendría que haber comido en A5 y después torre por B8 y tratar de usar las columnas abiertas del flanco de dama. Pero en vez de eso juega dama B3 insistiendo con la amenaza. Ahora el blanco vuelve a amenazar B por A5. Y ahora les iba a decir algo, pero me callo. Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que tiene que jugar el negro en esta posición? Mientras piensan, no se olviden, suscríbanse al canal, los que todavía no lo hicieron, y pongan clic en la campanita porque
dentro de muy poco vamos a hacer un directo especial que tengo preparado. Así que, y yo saben que los directos no los suelo avisar con mucho tiempo, así que sí o sí tienen que suscribirse y hacer clic en la campanita para no perderse el directo. Volviendo a la partida, en esta posición ya puedo jugar G4. ¿Recuerdan? Movió la dama de D1. Entonces ahora mi jugada G4, que era mi plan, es posible. Entonces estoy listo para jugar G4. Pero si juego G4, el blanco me come B por A5. Entonces yo estoy atacando en el flanco de rey, pero él también me está atacando bastante fuerte en el flanco de dama. Incluso el blanco probablemente su siguiente jugada sea peón por peón y va a tener un peón en sexta, que es bastante peligroso. Mi ataque también es peligroso, es verdad, pero sería como una posición realmente muy violenta en donde puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y según los análisis que estoy haciendo de la partida, parece que la posición está más o menos igualada y incluso hay muchas variantes donde termina directamente en perpetuo. Entonces, mejor que G4 es A4. Esta es la jugada correcta, entregando el peón. Pero ¿cuál es la idea de entregar el peón? Evitar que el blanco abra columnas en el flanco de dama. Ya no puede abrir columnas, entonces el ataque del blanco, incluso la torre de B1 y la dama en B3, quedan mal ubicadas ahí, porque la columna está cerrada. Entonces entrega un peón para ¿qué? Para evitar todo el contrajuego de blanco y después sí poder atacar. El blanco podría haberse resignado a jugar dama D1 para volver a evitar la jugada G4, pero en ese caso yo juego B5 y básicamente estoy cerrando el flanco de dama. Ahora el blanco ya no va a poder jugar nunca caballo B5, incluso llevar la torre a C6 también va a ser bastante difícil. Lo cierto es que me parece que desde un punto de vista estratégico el negro debería estar ganado porque no sé bien cómo atacar de blancas en esta situación. Lo único que se me ocurre es tal vez intentar en algún momento un caballo C5 entre una pieza para intentar complicar, pero ni siquiera sé por qué tendría que comer ese caballo. Lo cierto es que el ataque del blanco casi que no existe en esta posición y el ataque negro va a seguir. Por el momento no puedo jugar G4, pero como ya dije antes, la jugada no se puede evitar, porque voy a jugar torre G8, si es necesario voy a jugar H5, si es necesario tengo la maniobra caballo H8, F7, H6, y la jugada G4 se va a poder hacer. Así que mi ataque va a continuar y mientras tanto no veo cómo continúa el ataque de blanco. Así que objetivamente la posición es blanca, posición blanca es mala y estratégicamente me parece que es horrible. El blanco no hizo eso, sino que el blanco se comió el peón de A4, pero ahora sí estoy listo para G4 sin necesidad de entregar el peón. Entregué otro peón en el flanco de dama, pero es un peón que no importa. Noten que ahora las piezas blancas, la dama de B3, la torre de B1 están mal puestas. El blanco tiene una pequeña presión sobre el peón de B6, pero como ya jugué torre B8, ese peón está defendido y no es tan grave el ataque que hay sobre ese punto. Debería intentar el blanco aumentar esa presión, pero no es sencillo. Y bueno, yo creo que este debe ser el último momento que tiene el blanco como para tratar de complicar. Y yo creo que el blanco debería jugar F por G4, tratando de no dejarme atacar tan fácil, digamos, que la posición sea un poco más compleja. De todas formas, yo en vez de comerme el peón de G4 me voy a comer el peón de E4, el peón central. Y la verdad es que voy a estar muy bien, ¿no? Después voy a jugar alfil G7 y voy a tener un centro móvil de peones con los peones E y F que van a empezar a avanzar. Y creo que no hay dudas de que el negro está mejor. Pero me parece que la posición le ofrece un poco más de chances que lo que pasó en la partida. Porque, digamos, al abrirse el centro también las piezas blancas pueden llegar a activarse. Y puede llegar a haber cierto contrajuego. En cambio en la partida el blanco jugó B5, siguió con su plan. Ahora obviamente el blanco intenta hacer caballo B4 y caballo C6. Y si llegara a hacer eso,
la posición blanca no sé si estaría tan mal, ¿no? Porque encima me desvía mis piezas y el peón de B6 probablemente después caiga. Pero el problema de blanco es que mi ataque es mucho más fuerte. Así que nuevamente les pregunto qué tiene que jugar el negro en esta posición. Si ustedes juegan la India de rey, la siguiente jugada del negro debería ser automática. Casi que ni habría que pensarla. Porque es la jugada que pide la posición. Es la jugada que hay que hacer en esta posición. Y es la jugada G3. Sí, entregando otro peón. Pero este sacrificio de peón ya es un sacrificio hiper temático. Hay decenas de partidas con esta misma idea. Empezando desde partidas clásicas de Najdorf, de Gligoric y de un montón de maestros del pasado. Es un sacrificio de peón que casi ni se piensa. Y es un poco el sueño de la India de rey. Todos los que jugamos India de rey queremos hacer esto en algún momento. Y la verdad es que, como les digo, yo juego India de rey hace como 15 años, pero no he tenido tantas oportunidades de efectuar este ataque temático. ¿Por qué? Porque muchos juegan otras variantes, juegan variantes Fianchetto, Saemich, 4 peones, hay muchas otras variantes, no solo esta. Y porque muchas veces no me dejan, ¿no? Muchas veces hacen alguna otra cosa antes para evitármelo. Pero cuando uno llega, la verdad que uno está muy contento. Incluso recuerdo después de la partida, se me acerca Diego Valerga, el gran maestro, y me pregunta cómo me fue en la partida. Y le digo que, bueno, me adelanto, gané la partida. Y me dice algo así como, y sí, le metiste G3, le metiste todo. Si esa posición no ganás, no se puede jugar la India de rey. Y la verdad es que me pareció muy interesante su razonamiento, ¿no? Este es como el ideal de la India de rey. Si este ideal no funciona, entonces no funciona la India de rey, básicamente. Pero sí, funciona. Básicamente ya estoy ganado por ataque. Aunque bueno, hay que ganar todavía, pero estoy ganado. Entonces, bueno, acá voy a hacer una acotación al margen, ¿no? Supongamos, en este caso G3 es mucho más fuerte porque toca el alfil de F2, entonces está ganando un tiempo importante. Pero supongamos que el alfil de F2 no está ahí. Entonces el blanco tendría la opción de jugar H3 y cerrar y bloquear la posición, ¿no? Sin embargo, eso no es grave siempre y cuando nosotros tengamos el alfil de casillas claras. Y ahora vuelvo al principio del video en donde les decía que mi alfil de D7 es una pieza clave en el ataque y que sin esa pieza el ataque no funciona. Bueno, me refería exactamente a esto. Aunque, si el blanco juega H3, olvídense que el alfil de F2 está en el aire. El negro igualmente tiene un ataque terrible porque van a existir sacrificios de alfil por H3 seguido de la entrada de la dama, o sacrificios tipo caballo H4 y caballo por G2 y después entrar en F3. Voy a sacrificar por ahí, y con el peón de G3 que es fuertísimo, ganando un montón de espacio, el negro tiene un ataque generalmente, o casi siempre diría, completamente demoledor. En cambio, si yo no tengo el alfil de casillas blancas para entrar por H3, es mucho más difícil abrir, es mucho más difícil meterse con las piezas y ya no siempre es claro que el ataque sea tan fuerte. Por eso el alfil de casillas claras es vital en la India de rey. Sin embargo, en esta posición ni siquiera hay que prestar atención a esas observaciones porque el alfil de F2 está tocado. El blanco decidió comer. Podría haber seguido con el alfil, pero la verdad es que yo voy a comer de todas formas y voy a abrir. Aunque intente jugar rey H1 para tener el rey en mayor seguridad, esto tampoco va a prosperar mucho porque yo voy a jugar caballo H5, después caballo H4, torre G7, voy a estar presionando sobre el peón de G2, voy a estar amenazando un caballo G3 jaque también muy fuerte y el ataque fluye. Y yo tengo mucho espacio en el flanco de rey y eso le impide al blanco defenderse cómodamente en ese sector. Por eso que el blanco jugó H por G3
Y en este momento creo que viene un momento que también puede serles instructivo, porque para mí fue una especie de revelación cuando entendí esto. Porque generalmente en las partidas clásicas el negro siempre jugaba F por G3 y contra el alfil por juega caballo H5 por ejemplo y contra el alfil H2 caballo F4 y bueno, la verdad es que el blanco acá tiene un ataque fuertísimo, tiene los dos caballos muy activos, la torre va a aparecer por G7, la dama va a aparecer por H4 o G5, el alfil negro va a aparecer por H3 y la verdad es que el ataque del negro es muy muy fuerte. Pero con el tiempo entendí que hay una forma mejor de tratar este tipo de oposiciones y que contra H por lo mejor no siempre es comer en G3 y muchas veces es mucho mejor jugar caballo H5. Y obviamente esto solo es posible si el negro no jugó H5 antes. Por eso los que le decía antes de que no se apuren con el peón de H. Muchas veces la casilla H5 es mejor para el caballo. ¿Y por qué es mejor esto? Porque si ahora el negro come en F4, yo como de caballo, es una posición muy similar a la anterior, pero el alfil blanco en vez de estar en H2 está en F2. Y el alfil en H2 defiende mejor que el alfil en F2. Porque el alfil desde H2 puede cambiarse por el caballo si fuera necesario. Obviamente controla G3 y obviamente también tapa la columna H. El alfil en F2 está más en el medio. Incluso impide que el caballo blanco pueda ir a F2 a defender el flanco de rey. Y también impide la jugada torre F2, porque la torre en F2 también defiende G2. Entonces, en realidad el alfil de F2 molesta al resto de las piezas blancas. Y por eso el alfil ahí está mucho peor. Entonces, si empezamos por caballo H5, impedimos que el alfil blanco se active. Ahora, por ejemplo, acá en esta línea el negro está completamente ganado. Por ejemplo, si caballo por, estamos amenazando el alfil de E2. Y si el blanco le defiende con torre F, E1, el negro tiene la sencilla caballo por G2. Y con sencilla me refiero a cualquier jugador de India Rey debería hacer este tipo de jugadas de forma automática. O por lo menos debería ocurrirse de forma automática. Después hay que calcularlo, por supuesto. Y el ataque negro es demoledor. Por ejemplo, si rey por caballo, torre jaque. Si el rey se va a F1, obviamente alfil H3 mate. El alfil de casillas blancas remata la partida. Si el alfil se va para, no sé, para H2, es también desastroso, ¿no? Dama G5, amenaza mate en H5, mate en G2. Gana por todos lados. Entonces queda única alfil G3, pero viene dama H4. No solo amenazando el alfil, que ya es una amenaza suficientemente grave, sino también intentando meterse en H3 con ayuda del alfil de casillas claras. El ataque es simplemente mortal. Entonces, caballo H5 es mucho mejor que F por G3. Obviamente la diferencia es que al jugar caballo H5 le permitimos al blanco jugar G4. Y de alguna forma mantener un poco más cerrada la posición. Pero esto a nosotros nos permite meter el caballo en G3. Y el caballo en G3 es la pieza, es un demonio atacando el rey blanco, atacando absolutamente todo. Ese caballo es simplemente mortal. El caballo no puede comerse, porque si el alfil por simplemente viene F por y el blanco está amenazando algo el negro está amenazando algo tan sencillo como dama H4 y dama H2. Y no se puede evitar muy bien eso, ¿no? Es mate. O sea, la única forma de evitarlo es sacando la torre. Y ahora hay que sacar el alfil. Pero viene jaque. O sea, como mínimo tengo esto, me como este. Y es un desastre, es un señor desastre. Acá, no sé, gana absolutamente todo, ¿no? Caballo H4 gana. Caballo H4 para entrar en F3. Alfil por G4 también debe ser ganadora. Porque si come hay torre F1 mate. Incluso hasta torre por también debe ser muy buena. Alfil H6, todas las piezas negras van. Y encima tengo el peón de G3 que está por coronar en cualquier momento, así que estoy completamente ganado.
Por eso el caballo de G3 no puede comerse. Pero si el caballo de G3 no puede comerse, el caballo ahí es una bestia, porque toca la torre, toca el alfil, esas serían las amenazas mundanas. Pero la amenaza contundente es dama H4 y dama H1 mate. Entonces el blanco juega torre de F a E1, intentando darse un aire y obviamente defendiendo la torre y el alfil. Y acá viene un momento que también lo pensé bastante, porque yo ya sé que acá tengo que estar ganado. O sea, mi instinto, mi experiencia en la India de Rey, todas las partidas que he analizado de India de Rey, me dicen que en esta posición tengo que estar ganado. Yo no tenía dudas de eso. Pero hay que ganar la partida, ¿no? Siempre de ganado a ganar hay un camino que no siempre es sencillo. Entonces acá estuve bastante tiempo calculando a ver cuál sería el remate, ¿no? O el mejor remate. Y la verdad es que obviamente la primera jugada que pensé fue dama H4, amenazando mate en una, que básicamente fuerza a retirar el alfil de F2. Y la única casilla que tiene ese alfil es en B6. Y es una buena casilla. Entonces ahora si dama H1, el rey blanco se escapa por F2. Igualmente acá el negro tiene un ataque ganador. Y es más, según el Stockfish, esta es la mejor línea para el negro. Es la que remata más limpiamente. Pero bueno, no llegué a ver bien la continuación. Si quieren después se la muestro, pero no quiero spoilear lo que va a pasar en la partida. Porque acá el negro tiene que hacer algo similar a lo que hice yo. Pero como que no lo veía tan limpio. Y después de ver la línea con la computadora, sinceramente el negro está completamente ganado. Pero hay alguna sutileza que no me resulta tan sencilla de ver. Entonces mi razonamiento fue el siguiente. El blanco, para escapar con el rey, sí o sí tiene que mover el alfil de F2. Es la única casilla para escaparse por F2. Pero el alfil de F2 en este preciso momento no puede moverse, porque el punto B6 está defendido. Oh gloriosa torre de B8. Entonces, en este momento el rey blanco no puede escaparse, porque el alfil no puede moverse, entonces el rey tampoco. Entonces, mientras no pueda escaparse, yo no quiero mover la dama de D8, quiero que la dama siga defendiendo B6. Y encontré una forma, es una forma también temática en la India de Rey, de activar el resto de las piezas sin necesidad de mover todavía la dama. Que la dama siga defendiendo B6 por el momento. Así que les vuelvo a preguntar a ustedes cómo continuarían con el ataque de negras. Mientras piensan, no se olviden ponerle me gusta al video. Así llega a más gente y así muchos más se benefician de mi obra maestra. Pongámosle. Y siempre cualquier variante que no esté mostrando y cualquier duda que tengan, cualquier jugada, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Yo siempre les voy a responder con mucho gusto. Entonces, ¿qué jugar de negras en esta posición? Bueno, a mí se me ocurrió la jugada H5 y resultó ser una jugada buena. La idea del negro es muy sencilla. Estoy amenazando comer en G4 y después jugar torre H7 y torre H1 mate. ¿Y por qué eso va a ser mate? Porque el alfil de F2 no puede moverse. Entonces el rey blanco no puede escaparse. Entonces ahí estoy cerrando esa red de mate. Solo necesito activar la torre y para eso tengo que abrir la columna H. Y la verdad es que es una amenaza muy fuerte. Él sigue sin poder hacer alfil por caballo porque viene peón por, seguido dama H4 que es destructivo. Entonces el blanco termina haciendo G por H5 sin tener mucha más opción. Pero contra esa jugada yo obviamente la había calculado. Y obviamente tenía preparada la jugada torre H7. Entregando el caballo. Obviamente el caballo no puede comerse porque si el alfil por viene torre H1 mate. No es tan difícil de ver. Y simplemente estoy amenazando torre por H5 y torre H1 mate. O sea, estoy abriéndole el camino a la torre para que vaya hasta H1. Y la verdad es que ahora el blanco ya no tiene más remedio que comer en G3. Porque si no voy a hacer esto y voy a dar mate. Noten la fuerza que tiene ese caballo de G3. No solo potenciando, apoyando los mates en H1, sino también evitando que el rey blanco pueda escaparse.
Entonces el blanco ahora no tiene más remedio que hacer alfil por G3. Obviamente retomo, era básicamente todo mi plan es comerme en G3, así tengo un peón en G3, que ese peón es genial. Acá por supuesto que el caballo no me lo pueden comer, esto obviamente también había que calcularlo. Si quieren pueden analizar, juega el negro y da mate, mate forzado. Muy bien, perfecto. Hay varias jugadas que dan mate en realidad, ¿no? Dama H4 parece una jugada interesante para empezar. O si quieren hacerlo más espectacular, torre H1 jaque, dama jaque, jaque y mate. Por ejemplo, si quieren hacerlo más vistoso. Aunque tal vez es innecesario tanto sacrificio. Acá en esta posición obviamente mi rival no me comió el caballo, sino que hizo la jugada que yo esperaba, F4. F4 es una tratar de ganar espacio en la defensa, ¿no? Siempre con espacio pueden venir más piezas a la defensa. En principio el alfil blanco está defendiendo el peón de H5, entonces yo no puedo comer con la torre y meterme con la torre en la columna. Me está impidiendo que mi torre se active. Pero bueno, también incluso ahora tal vez la dama blanca pueda venir a defender o incluso hasta amenazar el peón de G3. Y bueno, acá la verdad es que tengo un montón de jugadas candidatas. Incluso E por F4 es también una jugada candidata porque mi caballo sigue sin poder comerse. Pero acá de vuelta me puse a repasar, digamos, yo esto ya lo había calculado, pero me puse a repasar la línea para tratar de afilar y estar seguro de que estoy ganando. Y calculé razonablemente bien, salvo en un momento, digamos, voy a ser completamente honesto con ustedes, podría decirles que acá calculé todo hasta el mate, pero no, hay una jugada que calculé mal en un momento. Y me di cuenta, pero la verdad es que gasté mucho tiempo analizando una jugada que no existía. Ahora la vamos a ver en un momento. La jugada es, por supuesto, dama H4. Dama H4 estoy amenazando mate en 2. Dama H2 y dama H1 mate. Así que el blanco tiene que jugar alfil G3 para escaparse con el rey. Dama H2 jaque, rey F1 y caballo H4. Entonces acá estoy simplemente amenazando caballo por alfil. Y a peón por viene alfil H3 mate. Genial, el alfil de casillas claras. Recuerden siempre, el alfil de casillas claras es fundamental en el ataque, no se lo olviden. Básicamente estoy amenazando eso. Y en esta posición mi rival ahora me sorprende con una jugada mala que pierde en el acto. Mis análisis empezaban por rey E2, que en realidad es única, tratando de escaparse con el rey. Y en esta posición, mi primer análisis, y gasté mucho tiempo analizando la jugada del fil G4. Mi idea es que ahora estoy amenazando dama por G2, ¿no? O bueno, o alfil por F3 también estoy amenazando, aprovechando que el peón de G2 está clavado. Y si alfil por G4, dama por G2 jaque, y a rey E3... Yo acá estuve calculando un montón de tiempo, E por F4 y el rey blanco se tiene que ir a D4 y el rey blanco empieza a dar vueltas y el ataque me gustaba, pero como que no llegaba a ver conclusivo cómo daba mate o cómo ganaba material. Pero bueno, mi posición igual me encantaba y yo presentía que mi posición tenía que ser muy buena. Después analizando con el motor me dice más o menos, o sea, es compleja la posición, no estoy tan ganado como pensaba. Pero en realidad hay algo mucho más sencillo que esto. ¿Qué pasa si el rey va a D1? O sea, esa es mucho más sencilla, el rey está mucho más seguro. Bueno, yo acá yo esta jugada la rechacé en un principio porque pensé que ganaba con caballo F2. Y caballo F2 es una jugada durísima porque es jaque. Si me come de caballo, retomo de peón tocando de la torre y después coronando. Y si no me come y si mueve el rey, tengo caballo por, no sé, caballo por alfil jaque, descubierto y le estoy comiendo todo. Caballo F2 acá es durísima. El problema es que caballo F2 no se puede hacer. Y no sé, gasté como más de 5 minutos pensando que caballo F2 se podía hacer. Y de pronto cuando estoy analizando, antes de hacer la jugada, pero mientras estaba analizando, me doy cuenta, no, pero el caballo está en H4, no está en H3, no puedo ir a F2.
Entonces ahí me di cuenta que con rey D1 no tengo forma de continuar con el ataque y ya no debo estar tan bien. Incluso ahora estoy perdido. Entonces es cuando me doy cuenta que alfil G4 no es buena. Alfil G4 fracasa rotundamente porque el caballo no se mueve como yo quiero, sino como indica el reglamento. Y entonces tuve que volver a esta posición, reanalizar esta posición. Y bueno, mi idea principal era jugar caballo por F3, que es correctísima. Y a rey por F3, dama por H5. Y bueno, tengo un flor de ataque, ¿no? Si rey por G3, que era la que en principio me molestaba un poquito más, tengo varias que ganan. La verdad es que no recuerdo muy bien qué había analizado yo. Creo que torre G7 iba a jugar yo acá en esta posición, que es ganadora. Pero todavía mejor es E por F4. Y si el rey intenta escaparse, dama H4 jaque, rey D2, torre G7. Estoy amenazando entrar por todos lados. Y la verdad es que acá tengo un ataque terrible por solo unos pocos peones. Y estoy atacando con dama, torre, el alfil de casillas blancas. E incluso el peón de F4 también es importante en el ataque. Y el rey está bastante solo. Así que creo que no hay dudas de que el ataque es completamente ganador. Incluso, por ejemplo, si torre G1 defendiendo, tengo F3, que es muy dura. Porque si peón por viene dama H2 jaque y se cae la torre de G1. Entonces, la posición blanca es un completo desastre. Pero bueno, igualmente rey E1 era la mejor opción, la que resistía más, la que ofrecía mayor resistencia. Y la que casi me deja colgarme todas las piezas jugando alfil G4, que es horrible. En vez de eso, mi rival jugó alfil D1 y ahora juega el negro y gana casi automáticamente. Obviamente la idea de dama D1 es defender el alfil, entonces ahora si juego caballo por alfil, toma de dama y la dama viene a la defensa, no sirve. Pero la verdad es que tardé, no sé, menos de un segundo en encontrar la jugada del alfil G4. ¿Por qué tardé tan poco? Porque era una idea que ya había analizado antes, ¿no? Aunque antes fallaba. Ahora es realmente muy efectiva. Porque si me come el alfil, simplemente dama por G2 es mate. Y si no me come el alfil, estoy amenazando comerle yo. No sé si juega cualquier otra cosa. Comerle yo de caballo o de alfil. Básicamente cualquiera funciona. Por ejemplo, si torre B2, caballo por es bastante buena. Porque a peón por, nuevamente el alfil glorioso aparece para dar un mate. Entonces, contra alfil G4 en realidad las amenazas ya son muy grandes. El blanco no tiene forma de defenderse. Por eso abandonó. En esta posición el blanco abandona. Así que la partida la verdad es que fue un muy buen final del torneo. El torneo la verdad que hizo un razonable torneo. Pero bueno, terminar así con tanto lujo, con el sueño del India de Rey logrado. Y con un ataque bastante vistoso, ¿no? Porque hubo varias variantes con sacrificios y cosas bastante espectaculares. Y que además creo que para ustedes puede llegar a ser muy instructiva la partida. En particular, por supuesto, si juegan India de Rey. Pero incluso también si juegan peón dama de blancas, está bueno saber de qué hay que defenderse. Así que, para los que les interesa, les comparto a continuación mi performance en el torneo. Ahí pueden ver que gané 5 partidas. Perdí 2 contra 2 jugadores muy fuertes. Que perdí con Pablito Acosta, que incluso terminó ganando el torneo. Y perdí también con Enríquez Villagra, el gran maestro chileno, que quedó empatado en el primer lugar y por desempate quedó segundo. Así que perdí con el primero y el segundo del torneo. No está tan mal. Incluso con Enríquez, la verdad que estaba mucho mejor con Enríquez y no sé, tuve un cortocircuito en un momento y terminé perdiendo. Con Pablito no, Pablito me ganó perfecto toda la partida. Y bueno, y después le gané en la última ronda, como podemos ver, a Rocabado. Le gané a Aguilar Samper, un chico de San Luis, que después estuve hablando un rato con él, muy, muy agradable. Y la verdad es que juega muy bien. Terminé ganando porque medio se colgó al final, pero la partida estuvo muy peleada y muy luchada todo el tiempo. Es un chico que juega muy bien. Bueno, después también a Barra, a Muñoz, Lizimisiuk. La verdad que todas partidas muy interesantes. Logré subir ahí 8 puntitos de elo.
es poco, pero es honrado. Así que subí de vuelta a 2310 de Elo, lento. Voy subiendo, retomando ahí un poco el elo que vine perdiendo. Así que espero en el próximo torneo subir unos puntitos más de vuelta. La verdad que con esta gira por Tierra del Fuego, donde fui primero a Ushuaia y después acá a Río Grande, la verdad es que la pasé súper bien. Me trataron súper bien. Estoy súper agradecido con todos los organizadores de ambos torneos. En Ushuaia tal vez la cabeza más visible era Toto Arias, pero también había un montón de gente ayudando, incluso hubo gente que ahora no me estoy acordando del nombre, pero también estoy muy agradecido que me fue a buscar al aeropuerto y me llevó al hotel, y después también estuvimos conversando largo rato. Hay un médico de Ushuaia, que ahora se me fue el nombre, pero bueno, hubo mucha gente ahí manejando y trabajando. La verdad que 10 puntos. Y en Río Grande también, por supuesto, tenemos a Torres, a Cristian también, que estaba en la organización, y bueno, varios más, también el excelente asador que tuvimos. Así que la verdad es que la pasé muy bien en ambos torneos. Me encantaría el año que viene poder repetir ambos torneos y tal vez jugar también hay un tercero dentro del circuito, que es un torneo en Chile. Así que espero el año que viene tal vez poder jugar los tres, porque la pasé excelente. Y la pasé también que terminé jugando muy bien y terminé subiendo elo acá, y también el otro torneo del rápido que subí muchísimo más. Así que si me tratan bien, juego bien, me dan bien de comer y tengo un buen colchón, no puedo pedir nada más. Así que con esto completo un poco mis últimos torneos, y ya en los próximos videos voy a estar volviendo a las secciones habituales. Sé que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que vuelva con el repertorio, así que probablemente el próximo video sea sobre alguna apertura nueva que tenemos que ir estudiando. Así que bueno, como siempre les digo, no se olviden suscribirse al canal y campanita para no perderse de ningún directo y de ningún video. Más que ahora ya terminé con mis partidas, siguen las partidas que son realmente interesantes, así que no se las pierdan. Y siempre manito para arriba, así yo sé que el video les gustó, o manito para abajo si no les gustó y no comento más partidas mías. También puedo llegar a hacerlo si me lo piden. Y bueno, ya se hizo suficientemente largo el video. Nos vemos muy pronto para mucho más ajedrez. Adiós.